del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el INESIP, y les damos la bienvenida a este primer encuentro del programa de capacitación en gestión judicial para la provincia de Mendoza, actividad organizada por INESIP con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos en Argentina y el Fuero Penal Colegiado y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Muchas gracias a todas las instituciones por su apoyo y a todos ustedes por estar acá. Como ya saben, este programa está dirigido a funcionarios y empleados de las oficinas de gestión del Fuero Penal Colegiado de la provincia de Mendoza y va a tener esta primera etapa virtual y una segunda etapa presencial el año próximo. Esta actividad se enmarca en un trabajo que desde INESIP se viene realizando desde hace más de 30 años en los procesos de reforma de los sistemas de justicia, procesos que tuvieron una primera etapa orientada centralmente a reformas legislativas, sobre todo con la sanción de nuevos códigos procesales penales, pero que sin embargo con el tiempo quedó en evidencia que las discusiones limitadas a lo estrictamente normativo y jurídico no eran suficientes, sino que se requerían también cambios organizacionales que redundaran en nuevas prácticas y en última instancia en un mejor servicio de justicia para la ciudadanía. Y en ese contexto es que empieza a pensarse a la gestión judicial como una herramienta fundamental para los sistemas de justicia reformados. Afortunadamente, la época en la cual esta necesidad aún no era identificada y era discutida por operadores y tomadores de decisión quedó atrás, y Mendoza es un grato ejemplo de ello. A diferencia de otras provincias, ustedes ya cuentan con oficinas de gestión consolidadas en el Fuero Penal, y esto es un logro que, a comparación de otras provincias, no es para nada menor. El objetivo concreto de este programa, entonces, es dar algunos pasos más en la profesionalización de esa labor de gestión, y para ello vamos a contar con la presencia de un docente internacional con amplia experiencia en la materia y con herramientas que por su formación, que no proviene estrictamente o limitadamente a lo estrictamente jurídico, nos va a poder dar una mirada más específica y profunda sobre los desafíos que presenta la gestión judicial. Él es José Pablo Vidal, quien además de haber cuenta además con el hecho de haber realizado un relevamiento el año pasado sobre el funcionamiento de la gestión judicial de Mendoza, así que muchos y muchas de ustedes ya han tenido el placer de conocerlo. Antes de presentar a José Pablo, quisiera darle la palabra a los representantes de los dos organismos que han hecho posible esta actividad. En primer lugar, el doctor José Virgilio Valerio, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y ministro coordinador del Fuero Penal Colegiado de la provincia. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias a INESIP, muchas gracias a la Embajada de Estados Unidos, muchas gracias a José Pablo Vidal por haberse dedicado a esta actividad y habernos dado la posibilidad a través de este programa de capacitación en gestión judicial en formar a los administradores que tenemos en la provincia de Mendoza. Sabemos que estamos ante un gran desafío, sabemos que vamos camino hacia la modernización del Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial a lo que es el Fuero Penal Colegiado. Tenemos claro de que este no es el punto de llegada, esto es un tránsito hacia una mejor administración de justicia, hacia un mejor servicio de justicia y hacia una mejor gestión judicial. Para ello, nada mejor que José Pablo, quien yo tuve oportunidad de escuchar el otro día con qué claridad tiene conceptualmente muy bien preparada la ubicación en donde nos encontramos Mendoza con respecto a lo que es la gestión judicial. Esto es un tránsito y estamos cambiando y estamos trabajando para ese cambio. Y desde todo punto de vista, nosotros estamos trabajando para poder acompañar desde el sistema informático, desde mejorar las condiciones, mejorar e incluso a través de lo que es el polo judicial, la idea de un edificio acorde a esta nueva idea de gestión, que si todo va bien, ya en febrero del año que viene
dejará de estar este edificio dedicado a camas para el COVID para dedicarse exclusivamente a este servicio de justicia. Así que me parece que toda la preparación que nosotros podamos ir haciendo nos va a mejorar y nos va a abrir la cabeza. Algo que decía recién, Alfie, me parece esencial. Hubo una época donde estábamos todos convencidos de que había que modificar leyes y no nos dábamos cuenta que lo que había que modificar era la cabeza nuestra. Bueno, nos hemos dado cuenta todos, de alguna manera, algunos más pronto, otros en el transcurso del tiempo, de que es esencial que modifiquemos la estructura mental de cómo entendemos el servicio de justicia. Dejar de pensar como abogados en la gestión judicial. Hay que abrir la cabeza. Y esto me parece que es el nervio motor de este cambio en lo que es a la oficina de gestión. Y me parece que José Pablo, tiene esa visión del que no es abogado y que está viéndolo desde otra perspectiva y que nos va a ayudar mucho. Así que espero que aprovechen al máximo los funcionarios y los empleados de Mendoza para contribuir a este gran cambio que estamos tratando de realizar en Mendoza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, y en su persona aprovecho para agradecerle a Daniel Herrera y a Sol Bulliot, quienes han colaborado en la organización de esta actividad. Y ahora quisiera darle la palabra a Jeremy Swinen, quien es asesor en criminalidad transnacional organizada y justicia de YNL. Jeremy. Gracias, Julián. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a INESIP por la organización del evento. Agradezco particularmente también al señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, José Virgilio Valerio, es un gusto volver a verlo, y a Julián Alfi, que me acompaña en este panel de apertura. Aprovecho para saludar también al docente a cargo del curso de hoy, José Pablo Vidal Arraya. Y gracias finalmente también a las autoridades presentes y a los estimados funcionarios que nos acompañan en este curso. Es un gusto saludarlos desde la Oficina Internacional del Departamento de Estado contra el Narcotráfico y la Aplicación de la Ley, o en su denominación más sencilla y conocida, INL, por sus siglas en inglés, que dicho en otras palabras, es la Oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos que presta asistencia en materia de seguridad y justicia al gobierno argentino. Mi nombre es Jeremy Swinen y trabajamos junto con James O'Milia, nuestro consejero político adjunto de la Embajada, en la coordinación de los programas bilaterales que INL tiene con Argentina. Es para nuestra oficina una gran alegría poder estar acompañando a INESIP en esta importante capacitación sobre gestión judicial, dedicada particularmente a empleados y funcionarios de las oficinas administrativas de gestión judicial, un tema que atañe ciertamente muchísimo a la correcta implementación del sistema acusatorio de justicia. INL tiene distintos programas de cooperación con el gobierno argentino y estas capacitaciones forman parte precisamente de uno de nuestros programas más importantes con el gobierno nacional argentino relacionado a la implementación del sistema procesal penal. En este sentido, INL trabaja en colaboración con Argentina y otros países de la región para fortalecer la seguridad y la justicia para desmantelar las redes del tráfico de drogas, el lavado de dinero y otros crímenes organizados transnacionales en todo el mundo. Desde INL pensamos que una de las maneras más eficientes de hacer esto es a través de la mejora del sistema de justicia en su conjunto. Pensamos que una mejor justicia es una mejor seguridad también. Por medio de este programa ofrecemos capacitaciones a jueces, a fiscales, defensores, fuerzas de seguridad, desde el año 2018 a través de CEJA, que es el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, y UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y desde este año también estamos muy contentos de contar con el apoyo que ofrece el INESIP. Para los que no conocen nuestro trabajo, hemos principalmente desarrollado actividades en Salta y Jujuy. Como ustedes saben, han sido las primeras provincias en implementar el sistema acusatorio a nivel federal, pero desde este año también lo estamos haciendo en Santa Fe, en Mendoza, en Buenos Aires y Chaco, donde sabemos
importantes pasos se han hecho ya en el avance hacia este nuevo sistema provincial acusatorio. Normalmente todos nuestros cursos son presenciales, pero dada la pandemia hemos innovado a través de plataformas virtuales como estas para continuar con nuestros cursos de formación, con la esperanza de retomar las actividades en persona cuando sea posible. Estamos convencidos que la transición al sistema acusatorio mejorará el acceso a la justicia en Argentina gracias al aumento de transparencia, eficacia y eficiencia del Poder Judicial. Ya hemos visto la influencia muy positiva de esta transición a nivel federal en Argentina, en Salta y Jujuy, que ha mostrado tener procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes a través de investigaciones y juicios ágiles. En este sentido, es muy importante que un programa de capacitación a largo plazo como este tenga también en particular consideración a las oficinas judiciales, las cuales constituyen sin duda un componente esencial para el correcto funcionamiento del nuevo sistema. Así que sin querer extenderme más, para no sacarle tiempo a José Pablo, que es el experto del día de hoy, simplemente agradecer a todos nuevamente por su participación y esperamos que estos cursos ofrecidos por INESIP con auspicio de nuestra embajada sea de interés de todos. Gracias. Muchas gracias, Jeremy. Muchas gracias también a James O'Melia por el acompañamiento y la confianza de ambos. Y ahora sí vamos a presentar a quien nos estará acompañando como expositor en estos 3 primeros encuentros y esperamos que también prontamente en la etapa presencial, como hemos spoileado, él es José Pablo Vidal. José Pablo es ingeniero civil industrial con 2 maestrías en administración de empresas. Es socio y consultor en políticas públicas de seguridad y justicia en Fortis Consultores y ha trabajado en asesorías vinculadas a sistemas de justicia penal con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con el CEJA, el INESIP y otros organismos estatales y no estatales de México y otros países. Él también fue director de gestión judicial y director de planeación y estadística judicial en el Poder Judicial de Nueva León, México, y también trabajó como administrador en el Centro de Justicia de Santiago de Chile, entre otros tantos trabajos que, para no robarle más tiempo aún, vamos a resumir en esos. José Pablo, muchísimas gracias por estar. Bienvenido. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, doctor Valerio, Jeremy, por la invitación. Y muchas gracias también a todas las personas que el día de hoy se encuentran conectadas en un horario, digamos, ya tarde para ustedes. Tenemos 3 horas de diferencia, entonces para mí no es tan tarde. Estoy en pleno funcionamiento acá desde la Ciudad de México, pero encantado de poder participar y estar con ustedes. Así que muchas gracias y pues sin más, si gustan ya podemos dar inicio a este programa. Les voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan si es que no se ve, pero ya deberían estar viendo la presentación. Pues, bueno, lo primero es que este es un programa que está pensado, como comentaba Julián, en 2 etapas. Una etapa virtual, que es la actual, y una etapa presencial, que esperamos que no se dilate tanto y poder estar ahí junto a ustedes próximamente a ver si las vacunas nos lo permiten. Dentro de este programa, lo que vamos a estar viendo en 3 sesiones de trabajo. Déjenme ver. Bien, entonces, como les comentaba, la estructura de este programa está organizada en 3 sesiones. La sesión del día de hoy vamos a conversar sobre lo que es gestionar versus administrar. La idea y el objetivo de esto es empezar a establecer algunas diferencias. Creo que el desafío principal hoy día no está en la administración, sino está en la gestión.
en donde vamos a ir viendo cuáles son los componentes, cuáles son estas principales diferencias que caracterizan a una gestión, digamos, independiente que hablemos de una gestión judicial, y luego vamos a tratar de entender también cómo encaja y cómo colabora y coopera esta gestión ahora sí judicial al interior de una institución de impartición de justicia como son los poderes judiciales. Entonces, la idea y el objetivo de la sesión del día de hoy es que nos vayamos con estas reflexiones respecto a lo que realmente implica gestionar, cuáles son estos desafíos y cuál es nuestro espacio como gestores y gestoras judiciales al interior de los poderes judiciales, que desde mi perspectiva la contribución es bastante amplia y bastante vasta. Luego vamos a ir aterrizando esto un poco más en una segunda sesión, ya probablemente no tan teórica, sino que eventualmente más práctica, en donde vamos a tratar de vincular lo que implica gestionar al interior de un poder judicial con las necesidades de desarrollo de capacidades internas. Como bien lo explicaba el doctor Valerio hace algunos minutos, el desafío que enfrentan hoy día las instituciones de impartición de justicia es bastante amplio, y entre ellos está el romper paradigmas. Lo que veníamos haciendo ya no nos trae los resultados que la ciudadanía y el Estado y las personas requieren. Por lo tanto, tenemos que innovar, tenemos que cambiar, tenemos que romper estos paradigmas, y parte del rompimiento de paradigmas tiene que ver con el desarrollo de capacidades, competencias, habilidades que nos permitan hacer frente a estos cambios. Y en último lugar, en una última sesión, vamos a hablar de algo ya mucho más aterrizado que tiene que ver con la estadística para la toma de decisión. Hoy por hoy vamos a darnos cuenta que una oficina, una OGAP, una oficina de gestión judicial, como se llama en otros países o en otros lados, enfrenta un sinfín de decisiones para los cuales tiene que tomar decisiones. Desde algunas, desde la perspectiva estratégica, y otras desde la perspectiva muy operativa. Son más de cientos de decisiones que en el día a día hay que estar tomando, y para poder ser eficientes y eficaces en la toma de decisión necesitamos información oportuna y de calidad, y aquí es donde la estadística entra a jugar un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con este ámbito de toma de decisión. Vamos a ver ahí cómo, en qué elementos o en qué áreas podemos tomar decisiones, qué tipo de decisiones y de qué forma dialoga esto con la estadística. Entonces, bueno, este es un gran panorama para lo cual estaremos trabajando en las próximas 6 horas. Espero no se me aburran tanto, y para que no se me aburran tanto, y a petición también específicamente de Julián y del INESIP, hemos buscado hacer una sesión lo más interactiva y colaborativa posible. Que la distancia no sea una limitante para poder estar en cercanía de comunicación, y es por eso que escogí esta plataforma llamada Menti, en donde vamos a estar conversando y dialogando de forma conjunta. Entonces, lo primero que quiero es que trabajemos sobre el Menti. Entonces, les voy a compartir un link para el cual necesito que todas y todos se ingresen para poder ir trabajando en esta plataforma. Entonces, esta plataforma lo que permite, si el link que les estoy dando no les permite ingresar, pueden ingresar a la dirección que está arriba, www.menti.com, y utilizan el código 1199-587. Entonces aquí la primera pregunta es, pues, para ir soltándonos y para ir trabajando y participando, que me digan cuál es la estación del año que más les gusta. Veo que ya tenemos 2 votos para primavera. Primavera, mira, va liderando. Hay algo para verano. Ahí se empieza a mover otoño. Parece que a nadie le gusta el invierno. Ya llevamos 16 votos. Somos 55 personas participando, así que espero un poco más de participación. Otra de las cosas que permite el Menti es que desde la plataforma en donde están votando actualmente,
se pueden hacer preguntas. Ya tenemos una primera pregunta. La voy a ir leyendo. Alguien puso otoño, entonces pues no la vamos a considerar como pregunta, sino que más bien como prueba. Si quieren hacer preguntas dentro de la sesión, por favor, con total libertad, van ingresando sus consultas desde la misma página en donde están votando y luego regresan a la página en donde les estoy presentando. Por favor, ahí también mantengamos los micrófonos en silencio para no interrumpirnos. Y por favor, lo más interactivo posible, se agradece la participación de todo el mundo. Bueno, ya tenemos 29 respuestas, 30. Cuando lleguemos a las 35 ya vamos a poder seguir avanzando. ¿Hay alguien que haya tenido hasta el momento algún problema para ingresar a la plataforma, a la página? Porque la idea es ir interactuando a partir de esto. Si alguien tiene algún problema, por favor, me puede escribir en el chat, en donde les compartí el link. Y si no, puede comentarlo abiertamente, sacándole el silencio a su micrófono. Bueno, pues, entonces ya tenemos 36 respuestas. Voy a cerrar la votación para que podamos seguir avanzando. Entonces, se cerró la votación. Podemos ver que hay 21 personas a quien les agrada la primavera. Al parecer les gusta el momento en el que empiezan a florecer todas los árboles, las plantas. En segundo lugar tenemos por mayor gusto el verano y en tercer lugar el otoño. Al parecer nadie le gusta el invierno. Bueno, entonces mediante esta plataforma entonces vamos a ir interactuando y vamos a ir participando. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Me interesa mucho conocernos. Nuevamente, esta plataforma nos proporciona el anonimato, entonces, por favor, cada vez vamos a ir haciendo preguntas más profundas, obviamente, que de alguna forma u otra nos ayuden a entender y mejorar de una forma participativa lo que tiene que ver con el ámbito de gestión judicial. Entonces, para conocernos un poco más, les hago una primera pregunta. Lo primero es, me interesaría saber cómo se integra y cómo estamos participando hoy día y en qué lugares o funciones nos desempeñamos actualmente al interior del Poder Judicial. Si hay alguien que esté en más de una función y que se me haya traslapado producto de la información que tengo, pues por favor escoja una con total libertad. Entonces vemos que la gran mayoría de la gente o de las personas proviene de y participa en la administración de las OGAPs. Sí, Sergio, sin problema, te comparto nuevamente el link. Si tienes problemas, Sergio, para ingresar desde el link que les compartí, puedes ingresar arriba a www.menti.com con el código que está puesto ahí en pantalla. ¿Alguien, además de Sergio, tuvo algún problema para poder ingresar? Bien, tenemos que las personas que trabajan también como auxiliares han estado liderando la encuesta, 12 personas como auxiliares, 9 personas en la parte de administración, 8 en la prosecretaría. Gabriela tampoco puede ingresar. A ver, Gabriela, intenta este nuevo link e ingresa el siguiente número que te voy a dar. Intenta, Gabriela, ingresar a menti.com y en menti.com tienes que agregar este código que está aquí, 1199-587, y ya te va a permitir entrar. Muy bien. Sergio, ¿ya pudiste ingresar? Vamos viendo la votación. Ya tenemos 43 votos. Gran participación de personas como auxiliares.
más Sergio intenta quizás desde menti.com, ingresando el código que les pasé recién por el chat. Bueno, pues entonces, voy a cerrar entonces, ya tenemos 44 votos. Voy a cerrar la votación. Entonces, muy bien. Qué interesante es ver que tenemos una participación bastante diversa. Me gusta saber que tenemos personas de diferentes perfiles, muy homogéneo, casi la misma cantidad de gente o personas entre administración, secretaría y prosecretaría. Es muy interesante las personas que están fuera de la administración directamente, porque parte de este curso va a servir, creo yo, para poder sensibilizar y poder entender cuál es la labor y cómo comunica la labor de las OGAPs o de las oficinas de gestión judicial con las diferentes áreas al interior del Poder Judicial, y algo que, como comentaba el doctor Valerio también, disculpe que lo cite tanto, pero hemos estado en comunicación últimamente, pero es interesante entender cómo las oficinas de gestión judicial interactúan en un sistema que no es autónomo ni independiente, sino que opera de forma articulada al interior del Poder Judicial y al exterior con organizaciones de sociedad civil, con otras instituciones como las fiscalías, las defensorías, los centros penitenciarios, etc. Ahí tenemos, a ver, ¿alguna duda? Dice, cumplo con funciones de jefe de mesa, de entradas, ad hoc y auxiliar. Pues, mi estimada o estimado, pues seleccione alguna y ya con eso nos damos por satisfechos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta para poder conocernos un poco más. La siguiente pregunta tiene que ver con nuestra experiencia. Me gustaría que pudieran contestarnos dentro de estas tres categorías, ¿cuánto tiempo en una escala de máximo 30, le puse 30 años, llevan al interior del Poder Judicial en diferentes funciones, en diferentes labores? También que pudieran responder cuánto tiempo llevan en el cargo que actualmente desempeñan y cuánto tiempo egresaron o egresamos desde la secundaria. Entonces aquí ya llevamos 3 respuestas. Vamos viendo cómo se va distribuyendo aquí el equipo de trabajo. Esto es un poco para poder entender cómo está la experiencia del equipo y de alguna forma u otra, más allá de la edad, digamos, poder entender cuánto tiempo y dónde nos hemos desempeñado. Démosle unos minutitos para poder contestar. Muy bien. A ver, vemos que en promedio tenemos personas hoy día que en promedio llevan alrededor de 15 años en el Poder Judicial. Es decir, ya llevan una experiencia, conocen la institución y probablemente también han sido personas que han estado operando, por lo tanto, han vivido parte de estos cambios, de estas antiguas generaciones o de antaño, en donde no existía tanto el desarrollo de las tecnologías, la oralidad, y que les está tocando transitar en esta nueva forma de operar.
En cuanto al cargo, si se fijan, hay una tendencia muy alta a que sin perjuicio de que el promedio sea 5.5 años, hay una alta concentración de personas en cargos por relativamente poco tiempo. A pesar de que en promedio ya tengamos cerca de 15 años al interior del Poder Judicial, no tenemos mucho tiempo y mucha antigüedad en los cargos actuales. Esto habla justamente de la movilidad, del dinamismo con el que actualmente se están dando las cosas al interior de los poderes judiciales, y no me parecería raro, sobre todo pensando que las OGAP también no tienen mucho tiempo de funcionamiento, entonces tampoco es algo que esperaríamos que este promedio fuera más alto. Y bueno, en promedio, ¿cuánto tiempo hemos egresado desde la secundaria? Pues casi 8 años más que el promedio de lo que llevamos en el Poder Judicial. Entonces, probablemente son personas o somos personas que antes de haber ingresado al Poder Judicial en carrera, pues hayamos estudiado unos 5 años y después de unos 3 años trabajando, ya nos integramos de manera formal al Poder Judicial. Entonces, ahí tenemos también un perfil bastante interesante, una representatividad de 48 personas. Entonces, bueno, me parece muy interesante el entender que en el fondo estamos actualmente en cargos relativamente nuevos, sin que llevemos, sin perjuicio de eso, llevamos mucho tiempo en el Poder Judicial, es decir, los cargos nuevos, 5 años, el tiempo en el Poder Judicial, 15 años, o sea, tenemos una relación de 1:3, y llevamos trabajando o entre trabajando y estudiando 4 veces más el tiempo que llevamos en el cargo. Es decir, somos personas relativamente nuevas en un cargo en donde tenemos 3 veces más de tiempo trabajando y 4 veces más de experiencia en la materia, en lo que hayamos estado estudiando y desarrollando. Entonces, estamos hablando de un perfil de personas con vasta experiencia, lo que muchas veces es muy positivo, porque en el fondo esto permite la experiencia de las personas, agilizar la forma en la que tramitamos los asuntos, etcétera. Sin embargo, muchas veces esta antigüedad o esta forma durante tantos años de venir haciendo las cosas empieza a generar algunas restricciones, algunos paradigmas y algunas barreras para poder gestionar algunos cambios. No es raro que al interior de nuestros poderes judiciales, pues nos encontremos con ciertas resistencias que no son malas, son resistencias muy naturales a cambiar, porque en el fondo hay mucha estabilidad en la forma en la que desempeñamos nuestras labores y nuestras funciones, y por lo tanto es algo que tenemos que tratar de romper, abrir un poco esta perspectiva del cambio, el uso de las tecnologías, innovar y mejorar para otorgar un nuevo servicio. Entonces, muy interesante el resultado de esta votación. Vamos con una tercera votación, ya un poco más relajada. Me gustaría que en una sola palabra, por favor, me pudieran describir qué es lo que más les gusta hacer, pero ya no hablemos del trabajo, fuera del trabajo. ¿Qué nos gusta hacer? Leer, ir al cine, hacer deporte, jugar, viajar, mira, hacer deporte. Muy bien, parece que bastante deporte por acá. La familia, salir a caminar, cantar, mira, tenemos también talento artístico, cocinar, wow, voy a pedir algunas recetas ahí, actividades al aire libre, estar con los hijos, estar en casa, descansar probablemente, bicicletear, mira, parece que viajar va ganando, estar con los amigos y la familia, mira, salir a correr o running. Son bastante deportistas, mira. Estaría bueno organizar ahí alguna actividad post-pandémica alrededor de los deportes. Mira, ir al cine. Qué interesante. Bueno, pues acá también tenemos algo que nos puede caracterizar.
hay gente con mucha cercanía al deporte, al outfit, a las actividades al aire libre. Creo que veo naturaleza, salir a caminar, etcétera, etcétera. Pero también hay varias personas que tienen gustos hacia lo académico, lo intelectual, estudiar, leer, pero también, mira, la música, cantar, las artes, tejer, ver cine, eh, mirar series, ¿por qué no cocinar, etcétera? Bueno, pues me gusta saber que aquí hay mucha diversidad y que en el fondo una de las cosas que vamos a ver es que los mecanismos de gestión judicial requieren de la multidisciplina. Y la multidisciplina no solamente tiene que ver con que hayamos estudiado cosas distintas o que nos hayamos especializado en cosas distintas, sino que la multidisciplina también tiene que ver justamente con esto, con nuestras inquietudes, con lo que nos moviliza, con lo que en realidad nos incentiva, nos motiva, nos gusta y nos mueve. Entonces, esto es parte de la gestión judicial, es entender que no todas las personas tenemos los mismos gustos, que no todas las personas tenemos las mismas competencias, las mismas habilidades. Yo tengo compañeros de universidad con quienes tuvimos exactamente los mismos ramos, los mismos profesores y profesoras. Probablemente nos sacamos calificaciones muy parecidas, pero nos desempeñamos en labores totalmente distintas porque en realidad lo que a mis compañeros y compañeras les motiva son cosas muy distintas a lo que a mí me motiva. Entonces, gestión judicial es entender que en realidad somos personas individualmente distintas, que tenemos inquietudes distintas, nos mueven cosas distintas y que además podemos aportar de forma distinta al organismo o a la institución. Hay personas, como vemos acá, que les gusta leer, son más estudiosas. Hay otras personas que les gusta más interactuar con otras personas, hacer deporte, colectivos, etcétera. Entonces, imaginémonos un perfil de una persona que tiene que estar atendiendo público durante todo el día. Es una persona que tiene que tener mucha capacidad de absorción, probablemente viene gente muy frustrada, muy desesperada, por lo tanto la capacidad de escucha, también de ponerse en el lugar de las otras personas de quien está atendiendo público, requiere de un perfil de una persona mucho más abierta, más sensible a la preocupación de otras personas, que por ejemplo alguien que trabaja ayudando en temas de gestión de audiencias, armando una agenda en donde son 7, 8 variables que tenemos que tratar de organizar para poder hacer un uso optimizado de la agenda. Entonces, aunque las dos personas hayan tenido este mismo curso, hayan estudiado derecho en la misma universidad, obviamente sus habilidades, sus destrezas no son las mismas y por lo tanto pretender que ambas personas sean igual de buenas para atender público, para armar una agenda o para redactar incluso un proyecto de sentencia o algo así, es algo de lo cual la gestión judicial trata de hacerse cargo de una forma mucho más profesionalizada y más objetiva. Entonces, esta es una clara evidencia de que, pues, viva la diversidad, ¿no? Bueno, pues, hasta aquí, por favor, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud o algún comentario, lo puede hacer mediante el chat de Meet o mediante la plataforma. Bien, entonces voy a cerrar la votación y seguimos avanzando en nuestro siguiente capítulo. Y bueno, para que no se me aburran, Mariela Tecía, ¿nos pudieras leer lo que aparece ahí en pantalla, por favor?
Mariela. Parece que no está conectada. Gabriel Mauseri. Gabriel, si nos pudieras leer lo que está en pantalla, por favor. Vamos, no sean tan tímidas ni tímidos. Es cosa de sacar el silencio a la plataforma. ¿Gabriel Longuín o Gabriel Mauseri? Gabriel Mauseri, pero ya que hablaste tú, Gabriel, adelante. Bueno, al fin y al cabo, gestionar bien no es otra cosa que dar el mejor de los usos a unos recursos que son escasos y siempre tendrán usos alternativos. Ana Cabezas. Muchas gracias, Gabriel. Efectivamente, Ana Cabezas es una importante académica en temas de gestión de empresas. Y aquí hay mucho de la gestión judicial que proviene de la administración y de la gestión de empresas. Entonces, ella en el fondo lo que nos dice es que al final de cuentas, independiente de todo lo que suceda, gestionar bien no es otra cosa que dar el mejor uso a unos recursos. ¿Cuáles? Pues dependerá de la institución, dependerá de la empresa, pero hay que entender que estos recursos siempre son escasos y siempre tendrán usos alternativos. Hay algo que en ingeniería y en administración se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, inclusive ustedes el día de hoy, están teniendo, al optar por estar en este curso, hay un costo de oportunidad porque piensan y sienten que su participación en este curso les va a dar un beneficio mayor que invertir o utilizar su tiempo en otra actividad. Eso es el costo de oportunidad cuando lo llevamos a temas de recursos y pensamos que estos recursos además son escasos, como el recurso tiempo, como el de recurso dinero, como el capital humano. Obviamente hay que pensar de mucho mejor forma cómo se hace uso de este recurso, porque en el fondo el costo de oportunidad es mucho más fuerte que un costo de oportunidad en otros lados. Entonces, lo que buscamos acá es diferenciarnos, ¿sí? Administrar no es gestionar recursos de forma eficiente, sino más bien es ejecutar acciones que no necesariamente tienen que ver con un uso eficiente de recursos. Administrar es ejecutar acciones para las cuales hay directrices que ya pueden estar muy claras. Por ejemplo, administrar puede estar vinculado a, pues, la adquisición o la compra de algún bien, en donde tenemos un protocolo muy claro, en donde en realidad ya se tomó la decisión de que se tiene que adquirir ese bien y lo que vamos a hacer es administrar la adquisición de ese bien. Cuando hablamos de gestionar, vamos un paso más allá. La gestión tiene que ver con hacer un uso eficiente de estos recursos porque entendemos que estos recursos son escasos y que siempre van a tener un uso alternativo. Se comentaba recién también, por ejemplo, este tema del edificio, ¿sí? El edificio es un recurso escaso porque en el fondo, pues no tenemos edificios para tirar al aire y poder escoger entre múltiples edificios. No, tenemos pocos edificios y pocas áreas en las que podemos operar. Hoy por hoy, ese edificio tiene un uso alternativo. ¿Cuál es? Paliar o prestar una utilidad para lo que tiene que ver con la pandemia y por lo tanto, como se mencionaba también, está siendo utilizado para poner camas y atender personas eventualmente con alguna crisis, ¿verdad? Pero en algún momento ya va a pasar eso, la crisis de la pandemia va a estar superada y el mejor uso alternativo para ese recurso va a estar destinado a la labor del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque siendo un recurso escaso,
ese es el mejor costo-oportunidad que tiene el capital, en este caso, la infraestructura del edificio. Eso es gestionar. Eso es tomar decisiones pensando no solamente en la necesidad del Poder Judicial o en la necesidad del Poder Ejecutivo, sino más bien pensar en las necesidades de la sociedad y de poder colaborar en este sentido. ¿Bien? Pues bien, les lanzo otra pregunta. ¿Qué sienten ustedes o qué creen? Seleccionen una de estas alternativas. ¿Qué sienten que tiene de diferente una gestión de una administración? Temas de liderazgo, temas de innovación, temas tecnológicos, temas de adquisición, temas de planificación o temas de organización. ¿A dónde está o radica la principal diferencia que ustedes ven entre gestionar y administrar? Votemos. Ya van 47 votos y al parecer innovación está liderando el ranking. María Victoria Dicerio, si te encuentras conectada, por favor, si nos pudieras comentar por cuál de las alternativas votaste y por qué. Parece que no está conectada. María de Lourdes Estrella. Aquí sí estoy viendo la lista. Si nos pudieras compartir tu respuesta. Parece que María de Lourdes no quiere participar. Máximo Lorda. Acaba de salir la conexión, me acabo de volver a incorporar, así que no llegué a votar. Ah, ok. No te preocupes. Voté los anteriores, pero tengo un problema con internet que me está volviendo loco. Va. Sí, sin problema, Máximo. Diga.
Rubén Oros, si nos quieres compartir tu respuesta, Rubén. Está silenciado, José. Sí, perdón. Estaba hablando. Sí. Bien. Parece que tocó un equipo más tímido de lo que pensaba. Si querés te comparto yo. Bueno, pues yo puse particularmente, para mí es innovar. Porque dentro de las otras opciones que había planteadas, perdón el grito de los niños, estoy con mis hijos atrás. Dentro de las otras opciones que existen, desde mi óptica, también son necesarias dentro de una administración, el uso de tecnología. El tema es que la gestión y este uso de recursos, en base a la frase que decías vos recién, escasos, que son reutilizables y un montón de cosas, exige mucho de esto de innovación para mí. Buscar caminos alternativos, distintos. Esa fue la opción. Excelente. Gracias, Pablo. Pues creo que muchas personas que votaron innovar pueden haber pensado muy similar a ti. No sé si alguien que haya votado por liderazgo, por ejemplo, nos quisiera compartir su respuesta y su argumento de por qué ve que el liderazgo es un elemento diferenciador entre gestionar y administrar. José, si bien yo estoy anexado a este curso, yo voté liderar porque estaba en duda entre innovar y liderar, porque me parece que lo que hace la diferencia entre administrar y gestionar es liderar el proceso de cambio. Porque la innovación puede existir, la idea de innovar, de producir cambios, de introducir cambios, pero si no hay un verdadero liderazgo, que aunque sea en equipo ese liderazgo, es imposible producir el cambio. El cambio requiere personas comprometidas al cambio, personas que tomen la decisión, personas que piensen el sistema y piensen a dónde se quiere llegar, es decir, de dónde se parte, qué problemas se tienen y hacia dónde se quiere llegar. Para eso se requiere un liderazgo, y ese liderazgo es el que se transmite a los que son partícipes de ese proceso de cambio. Entonces, me pareció que la diferencia entre administrar, que es simplemente, o sea, no es simplemente, pero tiende más a lo que tenemos y a las posibilidades. En cambio, el liderar es romper estructuras. Me parece que ahí está la diferencia. Por eso voté liderar. Excelente, muchas gracias, doctor. Bueno, efectivamente, esta pregunta era, o esta, digamos, diapositiva traía justo un poco de trampa, porque en el fondo, en realidad, más que un solo tema, que haga una diferenciación entre gestionar y administrar, en realidad es un conjunto de elementos. Es decir, y como bien se mencionaba hace unos segundos, efectivamente se requiere de un liderazgo para gestionar un cambio. Como comenta ahí Sol también en el chat, quien votó por liderar, a ella se le hace propicio liderar porque dice que se necesita, digamos, un ímpetu o un liderazgo para ejecutar todo lo que implica gestionar. Y efectivamente eso es así. Sin embargo, no basta con solo liderar, sino que creo que también debemos liderar como con otros complementos, con innovación, por ejemplo,
como se comentaba recientemente, porque en el fondo tenemos que aprender a que con los mismos recursos podamos dar resultados distintos y mejores y más eficientes, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo damos mejores resultados? ¿Cómo generamos cambios? Con grandes liderazgos, pensando y aplicando metodologías de innovación, para lo cual necesitamos también elementos de planificación que nos permitan visualizar más allá, pensando en hacia dónde va a ir todo esto, hacia dónde queremos llegar, que no solamente sean liderazgos, digamos, focalizados, sino que esto también se pueda permear al interior de la institución. Y también estoy de acuerdo con ese 13% en que se habla sobre organizar. Creo que requiere también de una organización, digamos, en el sentido amplio, de cómo nos orquestamos o, digamos, nos distribuimos las tareas y las funciones para poder emprender, en el sentido amplio también de la palabra, estos nuevos desafíos. El uso de las tecnologías, ahí estoy de acuerdo con Pablo. Creo que en el fondo la administración también puede hacer un uso de tecnología. Y el tema de adquisición, pues ya lo habíamos hablado. Sí creo que es un tema más de administración que de gestión en el contexto de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, pues me parece que son resultados bastante interesantes. Pues bueno, para ver si rompemos un poco también esta timidez, les voy a leer yo. Gestión de las personas. Una empresa de servicios tiene como resultado de su operación la entrega de intangibles. El principal capital de trabajo es el humano. Es ahí en donde se debe poner el énfasis para poder avanzar. Esta es una frase mía y aquí puse varios conceptos con los que quiero que vayamos interactuando e interrelacionando. En primer lugar, el concepto de empresa. Saquémonos de la cabeza la empresa como una organización civil con fines de lucro, sino que entendamos el concepto de empresa como una empresa entendiéndose como un emprendimiento o un desafío para el logro de un objetivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de empresa en este amplio sentido de la palabra, yo sí veo a las instituciones de operación pública, como lo es el Poder Judicial, como una empresa, porque en el fondo es una organización sin fines de lucro, con un ámbito social, pero que busca el logro de un objetivo que es la satisfacción ciudadana, la impartición de justicia. En el caso de las fiscalías, tiene que ver con la procuración de la justicia. ¿Ven? Ahora, es distinto hablar de una empresa productora de una empresa prestadora de servicios, ¿sí? Esta diferencia hace que una empresa, como lo es el Poder Judicial, prestadora de servicios, lo que en el fondo estemos entregando como producto de nuestro trabajo es un intangible. Muchas veces es algo que no se puede palpar, sino que es más bien la impartición de justicia. Que esa impartición de justicia a veces venga con una compensación monetaria o con algún otro tipo, se represente, digamos, mediante una sentencia, se represente mediante una sanción. Ese es un mecanismo en el cual se transmite la decisión jurisdiccional, pero en el fondo siempre estamos hablando de un intangible que es la impartición de justicia. Entonces, desde esta perspectiva, entendamos que somos como Poder Judicial una empresa prestadora de servicio que otorga un intangible que es la impartición de justicia. Desde esa perspectiva y desde esa visión, tenemos que visualizar que el capital principal de trabajo es el capital humano. Si ustedes observan cualquier forma o cualquier distribución presupuestaria de cualquier poder judicial del mundo, van a darse cuenta que mínimamente el 85% del presupuesto del Poder Judicial
está destinado al capital humano. ¿En qué? En pago de sueldos, en pago de compensaciones, en pago de capacitación, en desarrollo del personal, etcétera, etcétera. El otro 15 a 20% ya va a estar orientado mucho más a temas de infraestructura tecnológica, infraestructura material, servicios de soporte y de apoyo, internet, papelería, etcétera, etcétera. Pero, en el fondo, eso nos da cuenta de que en realidad nos estamos organizando y estamos dentro de una institución cuyo motor principal es el capital humano. Y si es el capital humano el motor principal de esta empresa llamada Poder Judicial, pues la razón o el raciocinio es bastante sencillo, es decir, por ahí es donde debemos poner énfasis para poder avanzar. Es decir, el capital humano es nuestra principal herramienta de trabajo, el cual tenemos que debernos hacia preocuparnos, orientar, desarrollar, formar y ubicar en las mejores áreas y posiciones para poder desempeñar de la mejor forma el resultado de la labor jurisdiccional, ¿sí? Creo que alguien nos habló ahí en el chat. Bueno, Rubén dice que tiene problemas de conexión, pero puso organizar porque cree que para poder lograr el objetivo tiene que organizarse, luego planificar y luego implementar a través de un líder. Perfecto. Sí, Rubén, es justo lo que comentábamos recién. En el fondo, tiene que ver como con un conjunto y una suma de elementos que deben orquestarse para operar de forma, digamos, organizada. Bien, entonces, desde esta perspectiva, vemos que el Poder Judicial, ahora sí, la gestión judicial se orquesta y actúa principalmente mediante las personas, apoyándose en otros elementos como puede ser el liderazgo, la innovación, la organización, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Qué significa entonces gestionar? Gestionar significa hacernos cargo de los procesos con los que operan los equipos de trabajo y de los procesos con los que todos los días estamos interactuando. Significa también tener claridad sobre las estructuras, sobre la forma de organizarnos ahora sí desde la perspectiva, digamos, del capital humano, cómo nos organizamos de acuerdo a perfiles, de acuerdo a funciones y de acuerdo también a ciertas jerarquías. Gestionar también significa planificar. Significa tener una visión mediano y largo plazista sobre cuáles son los mejores mecanismos por los cuales vamos a apoyar la labor jurisdiccional al interior de nuestras instituciones. Y también significa innovar. Significa tener esta visión crítica de lo que hacemos, por qué lo hacemos y nunca perder de vista que debemos estar en un permanente y constante cambio. Bueno, aquí los voy a hacer leer un poquito para que no se me duerman. Entonces, Andrea Linares, ¿me puede leer, por favor, lo que dice ahí en procesos? Sí. Deben existir procesos que se encuentren establecidos, homologados y optimizados. Esto implica la existencia de modelos de operación basados en la ejecución y revisión de procesos, cuya revisión sea permanente. Existen procesos críticos y de soporte. Muchas gracias, Andrea. Efectivamente, no se concibe una gestión judicial sin tener claro cuáles son los procesos que tenemos que ejecutar. Ahora, procesos pueden existir cientos, pero aquí les quise poner básicamente dos grandes categorías de procesos. Existen los procesos críticos y los procesos de soporte. ¿Cuáles son los procesos críticos? Los procesos críticos son aquellos procesos
para los cuales no podemos perder de vista y no podemos dejar de lado, porque si sacamos uno de esos procesos críticos, la operación se nos cae. Por ejemplo, un proceso crítico actualmente pudiera ser el proceso de agendamiento de audiencias. Si no tenemos claridad sobre el proceso de agendamiento de audiencia, cómo se hace, cuándo se hace, quién lo hace, con qué herramientas lo va a hacer, bajo qué protocolos o directrices va a ejecutar ese proceso, no existe una buena labor de apoyo hacia la labor jurisdiccional. Entonces, tenemos que tener claridad sobre cuáles son estos procesos críticos. ¿Para qué? Para poner un especial énfasis y, como dice ahí, tenerlos muy bien establecidos. Bien establecidos implica mapeados, dibujados, socializados, capacitándonos a todas y a todos sobre lo que consiste y cuáles son los pasos del proceso, pero también nos interesa que estos procesos sean homologados, entendiendo que hay ciertos elementos que se pueden homologar y ciertos elementos que no. Pero sí es muy importante que si tenemos varias personas ejecutando un mismo proceso, ya sea dentro de una misma oficina o de diferentes oficinas, estas personas puedan, de alguna forma u otra, homologar y ejecutar de la misma forma sus procesos. Acá siempre surge un clásico ejemplo, que es el ejemplo de los McDonald's, las empresas de comida rápida, las cafeterías, estas cadenas como Starbucks y otras más, en donde probablemente si vas a tomarte un café a un Starbucks en India, te atiendan con un mismo proceso, es decir, va a haber una persona en la caja, te va a preguntar qué quieres, le va a poner un nombre, va a agarrar una taza, le va a poner ahí una camisa y va a ejecutar un proceso de la misma forma que si te lo tomas en Mendoza, que si te lo tomas en Nueva York, que si te lo tomas acá en México. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Probablemente el café que se produce en India es muy distinto al café que se produce acá en México. Entonces ahí es donde entran las particularidades, pero en el fondo tenemos un proceso homologado. ¿Por qué? Porque la entrega de servicio tiene que ser homogénea, justa, equitativa, transparente, y no podemos estar haciendo excepciones cuando las reglas no lo permitan. Y por otro lado, tenemos que tener procesos optimizados. ¿Qué significa esto? Significa que permanentemente tenemos que estar haciendo revisión si es que la forma en la que estamos ejecutando los procesos es la forma óptima. La manera en la que venimos ejecutando nuestras labores desde hace mucho tiempo es muy repetitiva, es prácticamente un copiar-pegar, digamos, de probablemente lo que hayamos aprendido de generaciones de personas que venían antes que nosotros y que ya hacían así las cosas, pero porque la hayan hecho así durante muchos años no implica que sea la mejor forma de hacer las cosas. Entonces, necesariamente tenemos que estar en una permanente revisión para ver si lo que estamos haciendo realmente nos ayuda a cumplir de la mejor forma nuestros objetivos. Y por otro lado, y esto aplica tanto para los procesos críticos como para los de soporte, como les comentaba, tenemos los procesos de soporte. Y los procesos de soporte son aquellos procesos que nos ayudan a ejecutar de mejor forma los procesos críticos. Por ejemplo, un proceso de soporte puede ser el proceso de limpieza, de aseo y de mantenimiento de las salas de audiencia. Si no se hace aseo y limpieza un día a la sala de audiencia, pasa algo, probablemente va a estar sucia, pero no es algo para lo cual no se puede hacer al día siguiente una audiencia. Pero si dejamos de agendar, sí se van a dejar de ser audiencias. Entonces, esa es la diferencia entre un proceso crítico y un proceso de soporte. Es muy importante entender cuáles tenemos en un lado, cuáles tenemos en otro, porque yo les diría, siempre mantengan las alertas sobre los procesos críticos. ¿Bien? Vamos a la siguiente. La estructura. Por favor, Clarisa Fuentes,
¿nos puedes leer lo que dice en estructura? Sí, por supuesto. Hola, José Pablo. Estructura. Debe existir una organización de los equipos de trabajo basada en las necesidades principales de servicio a la labor jurisdiccional. La designación de personal está basada en las habilidades y competencias, así como alineadas con el servicio profesional de carrera. El organigrama debe considerar áreas operativas y de soporte, así como la inclusión de la multidisciplina. Muchas gracias, Clarisa. Por nada. José Pablo, no te escuchamos, estás muteado. Ay, perdón, discúlpame, la falta de costumbre. Pero efectivamente, aquí hay mucho concepto englobado, pero en lo que quisiera que nos quedáramos es principalmente con un tema de, para definir tu organigrama, necesitas entender cuáles son las principales necesidades de la labor jurisdiccional. ¿Cómo las entendemos? Entendiendo también cuáles son nuestros procesos críticos. La costumbre dentro de los modelos de gestión dice que debemos tener prácticamente 3 o 4 áreas organizacionales al interior de nuestras oficinas. Un área de atención de público, que es la que hace lo que se le llama el front office o la relación, digamos, hacia el exterior del hogar o de la oficina. Luego tenemos una segunda área que puede ser denominada de despacho o, digamos, de soporte jurisdiccional, en donde se tramita todo lo que tiene que ver con, o más bien todo lo que no tiene que ver con las audiencias propiamente tal. Si hay que emitir alguna resolución, si hay que elaborar alguna notificación, algún oficio, etcétera, etcétera, eso se debiera emitir, digamos, desde esa área de despacho. Luego tenemos un área de audiencias, en donde se gestiona la agenda, se gestiona todo lo que tenga que ver previo a la audiencia, en la audiencia y posterior a la audiencia. Esa es un área muy especializada también. Y luego tenemos una cuarta o quinta área, por ejemplo, en el Poder Judicial de Chile, producto de, en los tribunales de juicio oral, tienen un área especializada para testigos, por ejemplo, para personas que en realidad vienen a los juicios orales a atestiguar, etcétera. Eventualmente se puede no requerir un área así, pero también tenemos un área de soporte. Un área de soporte que lo que ayuda es a dar todos los insumos que se requieran a la oficina al interior de la operación. Algo que a mí me interesa mucho, que quede claro, y por lo menos la perspectiva de la gestión judicial, digamos, moderna, tiene que ver con esto que les hablaba de las habilidades, competencias y destrezas de los equipos de trabajo. Si vamos a organizarnos en esas 4 o 5 formas o áreas, tenemos que entender, como les ponía el ejemplo hace un rato, que en realidad hay competencias y habilidades y destrezas requeridas distintas para esas 4 o 5 funciones distintas. No es lo mismo atender público que redactar una resolución o un oficio, que programar una audiencia o asistir a una jueza o juez en una determinada audiencia. Entonces, como se van requiriendo competencias y habilidades distintas, es muy importante que al momento de designar a los equipos se tenga en consideración estas habilidades, ¿sí? Entonces, básicamente, en temas de estructura, así es como nos debiéramos organizar y es lo que debiéramos considerar. Pues, bueno, vamos con planificación. Mario Caram, si nos puedes leer lo que tiene que ver con planificación, por favor. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Planificación. Debe contar con las herramientas organizativas que le permitan hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos. Para esto, la planificación y la proyección de necesidades es vital. Se debe contar con elementos de supervisión y evaluación permanentes
para que permitan una toma de decisiones oportuna. Como parte de estos elementos está la evaluación del desempeño, sistemas de monitoreo de indicadores y el uso de las estadísticas como herramientas base. Muchas gracias, Mario. Efectivamente, requerimos de poder planificar y tener una visión mediano y largo plazista. Pero planificar implica también diagnosticar. Para poder saber cuáles son los siguientes pasos, necesitamos tener fotografías actualizadas de nuestro estado del arte y de nuestra situación actual. Para poder saber cómo estamos, dónde, disculpen el término tan coloquial, pero dónde nos aprieta el zapato o dónde tenemos oportunidades de mejora, debilidades, fortalezas, etcétera, es importante mantener siempre un sistema de monitoreo. De indicadores, por un lado, pero también monitorear el desempeño de los equipos de trabajo. ¿Qué vamos a lograr monitoreando el desempeño de los equipos de trabajo? Vamos a poder lograr planificar, por ejemplo, las necesidades de mayor o menor dotación de personal. Hoy estamos viendo que el desempeño del equipo de trabajo de audiencias está bajando. Bueno, ¿por qué está bajando? No, lo que pasa es que están teniendo que tomar muchas audiencias y es muy poca gente. Ah, perfecto. Entonces, planifiquemos un aumento de la dotación del personal y para que esa persona o equipo de trabajo ingrese a esa operación, previamente tenemos que seleccionarlo, tenemos que darle inducción, tenemos que darle capacitación para que entre a desarrollar de mejor forma esas funciones. Entonces, si necesitamos o estamos proyectando que necesitamos más equipo de trabajo de aquí a los próximos 5 meses, tenemos que planificar cómo vamos a lograr contar con esas personas desde el presupuesto, desde las áreas de recurso humano, desde las áreas de formación, desde las áreas de selección y de toma de decisión. Entonces, en realidad la planificación es una herramienta que debemos tener siempre en el bolsillo, por decirlo, o siempre junto a nosotros y nosotras, porque en el fondo el ir diagnosticándonos y monitoreándonos permanentemente nos va a permitir tomar decisiones en el mediano y largo plazo, planificadas, organizadas, con un objetivo sobre la eficiencia y sobre la eficacia, ¿sí? Muchas veces corremos los riesgos de tomar decisiones cortoplacistas sobre problemas que son largoplacistas y viceversa, decisiones de largo plazo sobre problemas de corto plazo. Algo que con lo que me he enfrentado varias veces es justamente esta problemática de un día nos pasaba en el Poder Judicial de Nuevo León, que es un estado que queda al norte en el límite con Estados Unidos, acá en México, en donde el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo de cual dependía la gestión judicial, siempre tendía a tomar decisiones largoplacistas sobre problemas cortoplacistas. Por ejemplo, había siempre, son 2 equipos los que juegan fútbol en Monterrey, en Nuevo León, son los del Monterrey y los Tigres. Cada vez que jugaban los Tigres contra los Rayados, se nos alzaban los índices de asuntos de violencia familiar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los tipos se embriagaban, tomaban más de la cuenta, cuando su equipo perdía, llegaban a casa ofuscados, molestos, y lamentablemente, pues su pareja era la que asumía las consecuencias de este conjunto de cosas entre la pérdida y la pasión del fútbol con el tema del alcohol. Entonces, en esas oportunidades era muy claro que se disparaban los asuntos de violencia familiar. Entonces, para eso no teníamos que tomar decisiones de largo plazo ni permanentes, como es, por ejemplo, duplicar la dotación de la gestión judicial, sino más bien cómo, en función de una planificación y una organización, nos distribuíamos las cargas de trabajo para que cuando existieran esas alzas o esos momentos de levantamiento de carga de trabajo, contáramos con el personal, juezas y jueces, para hacer cargo
a ese fenómeno, que es un fenómeno aislado, es un fenómeno local, y que para este caso es un fenómeno bastante predecible. Bien, entonces para eso nos sirve la planificación, para visualizar si estamos frente a un fenómeno del corto plazo permanente o del corto plazo transitorio. Bien. Recuerden que pueden ir haciendo preguntas en la medida que les surjan alguna idea o alguna duda. Bien, vamos con el último componente, que es el componente de innovación. Por favor, José Luis Najul, si nos puedes leer lo que dice ahí en innovación. Sí, buenas tardes. Una gestión judicial debe estar a la vanguardia de los cambios a los que se enfrenta el Poder Judicial. Es por esto que debe estar en permanente movimiento, incorporando elementos de tecnologías, perspectiva de género, calidad y mejora continua. El uso de herramientas científicas, de design thinking e innovación son fundamentales. Gracias, José Luis. Pues bueno, básicamente la invitación acá es a romper el status quo y mantener siempre una visión crítica en función de los objetivos para los cuales fuimos creados como gestión judicial. Ahí hay algunas herramientas como las ciencias sociales, las ciencias matemáticas, que nos pueden ayudar mucho a mantener siempre un dinamismo. Tengo varios amigos psicólogos y que me han dado mucha luz sobre cómo gestionar de una forma más eficiente a los equipos de trabajo con esto que les decía de habilidades, destrezas, competencias, capacidades. Entonces, las ciencias sociales, desde, por ejemplo, en este caso la psicología, nos puede ayudar mucho para la selección del personal, la formación y mantenernos actualizados en los nuevos mecanismos de cómo trabajar ciertos elementos con el equipo de trabajo. Pero también el Design Thinking es una herramienta muy potente de innovación. Ahí les puse esos circulitos en donde el Design Thinking dice, primero empatiza con el problema. Es decir, empatizar con el problema es hacer el problema tan tuyo como del resto. Entiende muy bien cuál es el problema, luego defínelo. Idea alguna respuesta, puede ser con alguna lluvia de ideas, con creatividad. Aquí está lo que decía Pablo de la innovación. Luego prototipa, es decir, haz un piloto, prueba tu idea, equivócate rápido y barato para que esto no sea costoso para la institución, genera una evaluación, mejora y luego impleméntalo de nivel transversal. Muchas veces se nos ocurre una idea, la subimos y queremos que esta idea ya es la solución para todos nuestros problemas y la verdad que no es así. Las ideas requieren de mucha madurez, de mucha reflexión, de implementación también para ver cómo se comportan estas ideas en la operación y en función de eso ir viendo cómo esto genera realmente un resultado. Pueden haber buenas ideas que no nos lleven a un resultado esperado y puede haber malas ideas que con algunos cambios y algunos ajustes nos lleven a un muy buen resultado. Entonces, innovemos, mantengamos siempre esta capacidad de cambiar, de mejorar y de romper paradigmas, ¿sí? José Pablo, tengo una pregunta yo. Cuando vos haces referencia al uso de herramientas científicas de Design Thinking, ¿a qué te referís concretamente? O sea, ¿qué herramientas científicas utilizas vos en ese caso? A ver, por ejemplo, el Design Thinking es una metodología para poder innovar y poder lograr soluciones a problemas específicos. Por ejemplo, supongamos que un problema específico que tenemos es que se nos hacían, quizá con esto de la pandemia no tanto, pero se nos hacían muchas filas para la atención de público. Entonces, si tú tomas la metodología Design Thinking, hay varios documentos, digamos, y herramientas. Puedes utilizar esta metodología para lograr una solución que sea innovadora y que eventualmente no necesariamente implique incorporación de más recursos al interior del Poder Judicial. Entonces, eso puede ser como una aplicación de una metodología a una solución de un problema en particular, que es el problema que tiene la gente en las largas filas de espera
para ser atendidas. Ok, perfecto. Entonces, una de esas herramientas científicas es esto, es el design thinking. Claro, perfecto, listo. Muchas gracias. Hay otras herramientas científicas, por ejemplo, que pueden ser las ciencias matemáticas o el uso de las estadísticas. Como también, con base en las estadísticas, hacemos proyecciones de ingresos futuros, tomando en consideración temporalidades, subidas, bajadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la ciencia muchas veces, o la economía, nos ofrece como varias soluciones que pueden ser aplicables a nuestras problemáticas dentro de lo cotidiano. Entonces, la invitación es un poco como a explorar ciertas alternativas o ciertas respuestas que pueden estar más allá del uso común de las respuestas que cotidianamente utilizamos. Por eso tiene que ver con la disciplina. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces, eso es la innovación. La innovación es parte, innovar es parte de gestionar, ¿sí? Y ahora, pues, nuevamente van a decir de nuevo con sus preguntas, pero aquí les lanzo otra pregunta. Habiendo visto todo esto, conociendo cada una y cada uno de ustedes su propia realidad, en un par de palabras, aquí les di más espacio para que puedan, digamos, hacer lluvia de ideas. Si tienen solamente una idea, pues no hay problema. Pero, ¿qué sienten ustedes que nos falta desarrollar para poder consolidar nuestra gestión judicial a la luz de lo que hemos visto en estas 4 definiciones? Por favor, vayan escribiendo sus ideas y vamos viendo cómo se nos da esta planificación. Muy bien. ¿Qué más? Tecnología. Identificar procesos críticos, estandarización de procesos, gestión por competencias, proactividad. Mira, qué buen concepto. Marcela nos dice mejorar el análisis y conocimiento del perfil psicológico de los operadores para su óptimo rendimiento. Excelente. Veo varias veces el tema de planificación. Vamos. Marcela comenta también distribución de recursos de acuerdo a las necesidades de cada oficina. Marcela, ¿estás pudiendo entrar aquí al Menti? También sería bueno si nos puedes poner eso dentro del Menti. Ah, ok. Pero si quieres te vuelvo a pasar los links por si alguien también tiene algún problema. Ese es el link. Por ese link pueden entrar directamente y si no, por menti.com con los números que están ahí. Bien, ya tenemos 35 respuestas.
una nube bastante clara, veo yo. Me gusta gestión por competencias. Hay varios temas de liderazgo, estandarización de procesos, construcción de sinergia entre equipos, apoyo político, fíjate, comunicación, optimización continua, perfiles, evaluación del rendimiento. Muy bien. Proactividad, planificación, gestión por habilidades, comprensión del cambio, ese es muy, muy importante, ¿eh? Empatía. Actualización de sistemas informáticos. Pues bien, como pueden ver, hay múltiples desafíos. Es parte de esta permanente innovación, de este permanente cambio, el que siempre vayan surgiendo diferentes desafíos, diferentes necesidades. Hay una teoría que se llama la teoría de Maslow, que habla de que nuestras necesidades están organizadas de forma piramidal. Entonces, nuestras primeras necesidades son las necesidades fisiológicas, como por ejemplo puede ser nuestra necesidad de alimentarnos, de abrigarnos, nuestras necesidades como más instintivas, etc. Y luego, en la medida que tenemos cubiertas esas necesidades, podemos subir a un segundo nivel de necesidades, como pueden ser necesidades sociales, como es interactuar, interrelacionarnos. Luego hay otro tipo de necesidades que tiene que ver con las necesidades de aprender, de desarrollarnos, de crecer intelectual y profesionalmente, etc. Y así, de forma piramidal, van subiendo, digamos, los distintos niveles de necesidades. Y lo que dice Maslow, dice, no puedes pretender poder o preocuparte de necesidades tipo sociales o tipo intelectuales si no has cubierto tus necesidades fisiológicas. Es decir, difícilmente vamos a poder pensar o estar preocupadas y preocupados de desarrollarnos intelectualmente si no tenemos para comer, no tenemos donde dormir, tenemos frío, etcétera, etcétera. Primero es, digamos, abastecer y proteger esas necesidades primarias o fundamentales. En la gestión judicial y en estos sistemas es exactamente lo mismo. Hay necesidades en diferentes niveles. La innovación, por ejemplo, yo les diría que es una necesidad ya de tercer nivel, pero hay otras necesidades de tipo primer nivel que son aquellas que tienen que ver con el capital humano, como es organización y liderazgo, como es los perfiles de empleados, como es la gestión por competencia. Es entender muy bien con qué recursos, en este caso humanos, vamos a funcionar y cómo nos vamos a organizar. Entonces, en la medida que ustedes mismas y mismos vayan evolucionando en este tema de la gestión judicial, se van a ir dando cuenta que probablemente estas nubes van a ir evolucionando también en su complejidad. Y hoy día tenemos una preocupación sobre el capital humano, pero en la medida que vayamos haciéndonos cargo de eso, probablemente nuestras preocupaciones van a ir evolucionando, cosa que me parece totalmente aceptable y necesaria. Pero no podemos pretender irnos al tercer nivel de preocupaciones si es que nuestra primera escala de la pirámide no está siendo totalmente completa. ¿Bien? Entonces, es un muy buen ejercicio. Las tecnologías es una muy buena herramienta de trabajo, pero es un complemento a lo que actualmente hacemos. Entonces, yo diría o priorizaría sobre el capital humano, sobre los procesos, para también evolucionar y hacernos cargo también del tema tecnológico. ¿Bien? Bien. Muy buena nube. Bueno, ahora sí, ¿qué tiene que ver? Y lo puse entre paréntesis,
porque desde la perspectiva, digamos, de la ingeniería, pues todo lo que está fuera del paréntesis abarca lo que está dentro del paréntesis. Entonces, gestión y poder, ambos en ámbito judicial. Gestión judicial y poder judicial. Entonces aquí hice una pequeña definición que le voy a pedir a Julieta Jiménez que por favor nos pueda leer lo que dice en pantalla. Julieta. María de Lourdes, ¿quieres salir a salvar a Julieta? No te escuchamos. Veo que tienes el micrófono desactivado, pero no te escuchamos. No. Eugenia. ¿Claudia? ¿Quiere que lo lea? Buenas tardes. Gracias, Claudia. Buenas tardes. La gestión judicial surge como una herramienta de apoyo a la labor jurisdiccional, a las nuevas formas de impartir justicia y a las nuevas necesidades existentes desde quienes requieren de una respuesta a sus asuntos. Muchas gracias, Claudia. Pues, efectivamente, hoy por hoy, la gestión judicial, si bien es cierto, nace como una necesidad para poder apoyar a la labor jurisdiccional, podemos ver que sus resultados y sus apoyos van mucho más allá de un soporte administrativo hacia la labor jurisdiccional, sino que creo que apoyan y dan soporte a la manera en que las nuevas formas de impartir justicia hoy día surgen, como por ejemplo lo que tiene que ver con oralidad, como lo que tiene que ver con justicia restaurativa y los nuevos mecanismos de resolución de conflictos, etcétera. Bueno, la gestión judicial creo que sí viene a apoyar en cierta medida a que esas nuevas formas de impartir justicia o de lograr una solución a los conflictos se pueda articular de una mejor forma. ¿Y por qué no? De acuerdo a las necesidades existentes y actuales de quienes requieren una respuesta a sus asuntos. Actualmente, los dinamismos con los que las personas usuarias se acercan a resolver sus conflictos son muy distintos a los dinamismos que esperaban hace 20 o 30 años. Cuando antes estaba la costumbre y era muy natural y estaba como muy, digamos, no era extraño que un asunto durara 10, 15 años en resolverse. El otro día vi una foto ahí en Twitter de un juez, justamente de acá de México, que mostraba un expediente de cuando se resolvió un conflicto civil sobre una herencia de dos hermanos que hace 5 años que ya están muertos. Y se resolvió recién esta semana. Entonces, un poco la reflexión que hacía este juez decía, ¿de qué sirve haber resuelto 5 años después un conflicto de dos partes que hoy día ya pues ni siquiera pueden incluso, digamos, gozar o no de lo que se resolvió, sino que, como dicen, justicia oportuna, pues ya no es justicia, ¿verdad? Entonces, en gran medida la gestión judicial viene a aportar en eso. ¿Y al servicio de qué? ¿O de quiénes está la gestión judicial? En primer lugar, está al servicio del Poder Judicial, pero también al servicio de las personas usuarias, al servicio de las juezas y jueces y al servicio de los equipos de trabajo. Ese para mí son los 4, digamos, áreas
o puntos de enfoque en los que la gestión judicial siempre tiene que estar pensando, digamos, en diferentes esferas. Si lo vemos de alguna forma, la primera esfera tiene que ver con los equipos de trabajo con los que interactuamos. Estos equipos de trabajo interactúan ¿para quiénes? Para la labor jurisdiccional. Esta labor jurisdiccional está dentro de un poder judicial que surge para dar un servicio a la ciudadanía y a las personas usuarias. Entonces, si lo vemos de forma concéntrica, en el fondo, la gestión judicial ayuda desde el centro, desde el núcleo, a estos 4 ámbitos de acción. Entonces, rápidamente, aquí ya vemos algunas respuestas, pero ¿en qué puede aportar la gestión judicial al Poder Judicial? Pensando en el Poder Judicial como no solamente las OGAPs, sino también todo el ámbito jurisdiccional y las otras áreas que integran también el Poder Judicial. Ahí vemos, le podría dar eficiencia, rapidez, cambios de mentalidad, agilidad, organización, eficiencia, se repite bastante, eficacia, transparencia, esa me gusta mucho, la vamos a ver más adelante, creo que le dieron en el clavo. Eficiencia de los servicios de justicia, orden, organización, van un poco de la mano, calidad, eficacia y celeridad, soluciones integrales, ese me gusta mucho. Información clara, creo que ese está vinculado con transparencia y con servicio a la ciudadanía. Satisfacción a usuarios, también. Buen servicio. Cambio de mentalidad. Excelente. Vamos a... Ya nos quedan 15 minutitos, entonces para poder ir avanzando, nos quedaríamos con esto. Soluciones integrales, rapidez, agilidad, eficiencia, transparencia, buen servicio, calidez, etcétera. Me gusta. ¿Cuáles son los elementos que yo veo de beneficios de la gestión judicial hacia el Poder Judicial? Un uso eficiente de los recursos, ¿sí? Es decir, aportamos desde una buena organización, una forma de orquestar las herramientas con las que contamos para hacer o entregar un resultado de mejor calidad haciendo uso de los recursos que con los que actualmente contamos. Eso es un uso eficiente. Mayor transparencia, ya lo decían ustedes mismos, es decir, podemos aportar en objetividad. Al ser objetivos en la forma en la que operamos, actuar de forma homologada, estamos siendo más transparentes. Podemos aportar a una mayor confianza institucional. En la medida que haya mayor transparencia, en la medida que haya una respuesta más ágil y más eficiente a la ciudadanía, estamos fortaleciéndonos en cuanto a la confianza sobre la institución. Objetividad en la toma de decisiones, mejores formas de organizar, ustedes mismas lo decían, y profesionalización y especialización de funciones. Es decir, como decimos en Chile, al pan pan, vino vino, o pastelero a tus pasteles. Es decir, profesionalizarnos en para lo que hemos estudiado, lo que sabemos hacer y para lo que somos mejores haciendo. Y para eso nos especializamos. Pero también la gestión judicial aporta beneficios hacia otras áreas, como por ejemplo hacia las personas usuarias. ¿En qué sentido? Aumento los niveles de satisfacción. Son más transparentes conmigo, mi caso es más predecible, sé a dónde va a terminar, sé en cuánto tiempo esto va a tardar, mantengo una comunicación directa, empática, pues me siento más satisfecha, más satisfecho, aunque de repente el resultado no necesariamente sea el que yo esperaba, pero se resolvió.
mayor transparencia en la resolución de los procesos y mayor claridad en la tramitación de casos. ¿Qué pasa para nuestras juezas y jueces o para la labor jurisdiccional? Hay un mejor manejo de los tiempos. Ya no tienen que estar malabareando entre resolver temas administrativos y resolver temas jurisdiccionales. Cuando yo ya sé que me puedo dedicar exclusivamente a mi labor jurisdiccional, que tengo que tomar 8 audiencias, 5 audiencias el día de mañana, me puedo organizar mejor. Que tengo que hacer labores de despacho, que tengo que hacer labores de turno, pues me organizo de mucho mejor forma. ¿Para qué? Para poder capacitarme, para poder descansar de mejor forma y para poder estudiar también de mejor manera. Entonces, aportamos como gestión judicial a un mejor manejo de los tiempos en las áreas jurisdiccionales. Un mayor nivel de especialización, por lo mismo. Ya no estoy como pulpo, pues tratando de resolver 100 cosas a la vez, sino que como la gestión judicial me va ayudando a organizar de mejor forma qué asuntos tengo que ver, en qué momento, pues me puedo especializar sobre la labor que yo haga. Aún mejoro mis condiciones laborales porque las hago más predecibles, ¿sí? Y por lo tanto, tengo también una visión de equilibrio de carga de trabajo. Es que al de al lado le tocó el caso más pesado o a mí siempre me tocan los casos más pesados porque mi juzgado siempre traía el número 1 y el número 1 siempre se iban asignando o siempre les tocaba los primeros turnos. En una gestión judicial en donde se colabora o en donde tenemos juzgados corporativistas compuestos por muchas juezas y jueces, podemos mejorar mucho mejor el equilibrio de las cargas de trabajo y aprovechar las sinergias que esto nos genera. Finalmente, en cuanto a los equipos de trabajo, en primer lugar, un desarrollo profesional de nuestras carreras, es decir, qué es lo que podemos hacer, en qué momento, cómo podemos desarrollarnos de mejor forma. Formación especializada y enfocada. Ya no me tengo que formar sobre 100 cosas a la vez porque tengo claro que mis funciones están ya bien establecidas y mi evaluación del desempeño también. Claridad de mis funciones y responsabilidades, objetividad en la evaluación del desempeño. No sé cómo sea en el caso de la provincia de Mendoza, pero algo que sucede o sucedía mucho en los poderes judiciales previo a la gestión judicial es que los procesos de ascenso tenían que ver básicamente con qué tan cercanas eran las personas a quienes tomaban las decisiones. En el Poder Judicial en Nuevo León, muchas veces las personas que ascendían eran coincidentemente las más cercanas a juezas y jueces, a magistrados de segunda instancia, a personas que dirigían el Consejo de la Judicatura. Entonces, la meritocracia en este caso estaba muy en segundo o tercer plano porque no habían procesos transparentes y objetivos de ascenso, de evaluación del desempeño, etcétera, etcétera. Predictibilidad del crecimiento laboral y estandarización sobre métodos de trabajo. Otra de las preocupaciones que siempre ha existido es, pues, ¿qué va a pasar? No me puedo ir de vacaciones porque los asuntos que yo estoy tramitando van a quedar ahí estancados, etcétera. Cuando hablamos de procesos y estandarización de métodos de trabajo, esto ya no sucede. Nos podemos ir de vacaciones, disfrutar con nuestra familia y no deberían estar molestándonos por teléfono o pidiendo tiempo de nosotros o de nosotras para resolver algún asunto del cual probablemente nosotras seamos las únicas que tenemos conocimiento de ese asunto. Y pues bueno, básicamente por ahí es donde quería enfocar el día de hoy el desarrollo de esta primera parte. Y para concluir con una última pregunta, pero quisiera que me dijeran, a partir de toda esta barbaridad de cosas que les he estado diciendo desde hace 1 hora y 52 minutos, que me pudieran compartir qué se llevan de esta sesión. También, si tienen algún comentario, por favor, ahí en alguna palabra, para poder ya ir cerrando esta sesión y poder comentarles lo que nos esperan en la próxima sesión. Entonces,
Una lluvia de ideas, ideas nuevas, pautas claras, conceptos, ideas nuevas, ganas de más, posibilidades de mejora. Muy bien. Visión de la gestión. Creo que hay más claridad de qué cosas se pueden mejorar. Creo que el concepto de mejora está apareciendo bastante. Me parece favorable. Qué bueno que ya se lleven una visión más amplia, porque la idea justamente es, pues, abrir el espectro, ¿no? Optimización de recursos, entusiasmo, crecimiento. Muy bien. Estructuras nuevas. La importancia de la gestión. Qué bueno. Bien. Entonces, pues creo que de alguna forma los objetivos se han ido cumpliendo. Me alegra ver que hay mayor claridad de los conceptos, que de alguna forma pues se llevan algunas respuestas, aunque no necesariamente quisiera que se quedaran sin preguntas, así que bien. Y ideas nuevas, por favor, si quieren compartir algo, estamos a su completa disposición. Entonces, ya con esto vamos cerrando el día de hoy. Muchas gracias. Reiterarles que nos vemos el próximo martes 24 a las 6 p.m. de ustedes. Cualquier duda, comentario, solicitud de información o lo que tengan, ahí está mi correo electrónico, es jose.vidal@fortisconsultoria.com.mx. Por favor, siéntanse en total libertad de, pues, hacerme llegar lo que estimen conveniente. Y creo que Julián quería decir algunas últimas palabras ya de cierre, para no abusar de su tiempo y de sus horarios. Simplemente agradecerte, José Pablo, por la claridad en la exposición y la interactividad que fue más que satisfecho de ese objetivo. Agradecerle nuevamente por su presencia y por el apoyo al ministro José Virgilio Valerio, a Jeremy Swinen y a James O'Meara de YNL, y a todos y a todas por su presencia. Nos vemos el martes que viene en el mismo horario. Les vamos a estar haciendo llegar el link, que de todas formas será el mismo. Muchas gracias. Chao. Saludos.